Con el cordial saludo a todos nuestros seguidores, estamos con la doctora Lida Constanza Ríos, quien es la persona responsable del tema de tuberculosis en la Secretaría de Salud del departamento. Hoy, a propósito del Día Mundial de esta patología, ¿qué nos puede decir, doctora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a compartir con la comunidad que el tema de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad milenaria, ya desde las momias egipcias hay vestigios de la presencia de tuberculosis dentro de la humanidad. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud, como todos los 24 de marzo, desde hace más de 50 años, viene celebrando o conmemorando el Día de la Lucha contra la Tuberculosis. Para este año, el lema que nos ha propuesto la Organización Mundial de la Salud es: sí, nosotros podemos ponerle fin a la tuberculosis. Y el lema es una invitación a que en la reunión de los países, cuando se establecieron los objetivos del desarrollo sostenible, dentro del segundo objetivo, que es bienestar y salud, una de las metas que se propuso el mundo en temas de salud es que al año 2030 se eliminara la tuberculosis a nivel mundial. Esta meta, desafortunadamente, pues no va a ser tan fácilmente posible, por eso es una invitación a que reforcemos esfuerzos, puesto que la pandemia causada por COVID, de acuerdo a los análisis que se hacen, retrasó ese avance que el mundo tenía en la eliminación de la lucha contra la tuberculosis y nos retrasó en algunos países 10 años y en otras regiones hasta 15 y 20 años. Es decir, tuvimos un retroceso y hemos venido encontrando que la tuberculosis tuvo un retroceso en su eliminación. Doctora Lida, ¿cuáles son los síntomas de la tuberculosis y qué órganos afecta esta enfermedad? La pregunta es bastante valiosa. Estamos invitando a que la tuberculosis, tenemos que aprender a identificar cuando yo soy sintomático respiratorio, mi familia o alguien en la comunidad. Yo soy sintomático respiratorio cuando soy una persona que tose por más de 15 días con o sin expectoración o con o sin gargajo o esputo, que nosotros llamamos. En ese momento, si yo llevo más de 15 días tosiendo con o sin esputo o gargajo, debo acudir a mi centro de salud o a mi centro de atención primaria o a mi IPS para que el médico haga una valoración, me solicite los exámenes de laboratorio correspondientes y me confirmen o me descartan tuberculosis. Sin embargo, hay ciertos grupos de población en el cual la definición de sintomático respiratorio se ajusta un poquito. En las personas viviendo con VIH, en los diabéticos, en los hipertensos, en los enfermos renales, en las profesionales de la salud y en los migrantes. Para esas personas o esos grupos poblacionales o esas personas que tienen esas características, la definición de sintomático respiratorio es una persona que, perteneciendo a esos grupos poblacionales que les mencioné, tose por un día con o sin expectoración, debe de inmediato acudir a su centro de salud porque puede tener la enfermedad de tuberculosis. Precisamente, ¿cuáles han sido las cifras en el territorio casanare que ha sido, conocemos que ha sido bastante? Sí, en el departamento de Casanare, si lo hablamos en dato crudo, pues si yo les digo, aproximadamente en los últimos años hemos venido reportando entre 130 y 150 casos, suena muy poco comparado con otros eventos de interés en salud pública que tenemos en el departamento. Sin embargo, nuestra incidencia, es decir, cuántos casos se presentan por cada 100.000 habitantes, es una de las más altas del país. Entonces, nuestra incidencia oscila entre el 27 y el 32%, mientras que la del país oscila entre el 24 y 25%. Entonces, nosotros tenemos muchos más casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes que el promedio del país. Doctora, y en el caso de ¿cómo se caracteriza la enfermedad o cómo se puede caracterizar en lo que hace a mujeres y hombres y también los niños en el departamento? Sí, esas también son muy interesantes aclarar. Para el departamento de Casanare se ven más afectados los hombres, y si hablamos de grupos de edad afectadas, la población económica que están entre los 19 y los 40 años. También el departamento de Casanare tiene una característica muy diferente al comportamiento promedio del país, y es que en el país la tuberculosis principalmente se presenta en el área rural.
mientras que para el departamento de Casanare se presenta en el área urbana, e inclusive en los últimos años que nos ha permitido georreferenciar los casos, tenemos casos que se encuentran a 2-3 cuadras de centros de salud o de instituciones primarias de salud. Entonces es un llamado a la comunidad, toda persona que tenga tos por más de 15 días con o sin expectoración, acérquese a su centro de salud de atención. Doctora, ¿la tuberculosis tiene vacuna? Los que hemos sido vacunados para tuberculosis, ¿podemos sufrir de tuberculosis? ¿Existen diferentes cepas? ¿Qué hacer? ¿Se tiene uno que volver a vacunar o qué hay que hacer? Existe una vacuna que es la primera vacuna que nos colocan cuando nosotros nacemos, que es la BCG, que es la que previene la tuberculosis meningia, que produce una alta mortalidad. Entonces, con la vacuna de BCG lo que estamos previniendo es que muchas personas se mueran de tuberculosis en el mundo. Sin embargo, no previene, o sea, previene la tuberculosis meningia, pero no previene la tuberculosis pulmonar. Entonces, aunque yo esté vacunado y me vuelva a vacunar, pues no voy a prevenir la tuberculosis pulmonar en caso de que conviva con una persona o mantenga mucho tiempo con una persona que tenga tuberculosis y que no esté recibiendo ningún tipo de tratamiento. Entonces yo me puedo contagiar así esté vacunado y me puedo enfermar. Otra pregunta, ¿cómo se transmite la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis se transmite de una forma muy similar a lo que nosotros conocimos con el COVID. Entonces se transmite por gotas de saliva al toser, estornudar, hablar duro o cantar o estar en una conversación muy cercana entre una persona que tiene tuberculosis, no está en tratamiento, y una persona que esté sana, pero que tenga ciertas comorbilidades o ciertos factores de riesgo para que pueda desarrollar la enfermedad. Doctora, cuando era o ya no es, o era un mito más bien el hecho de que los enfermos de tuberculosis anteriormente los aislaban, es decir, el contagio tiene ahora, digamos, más, se puede prevenir más, el hecho de que ya, digamos, una persona que tenga la tuberculosis pueda estar conviviendo con otras personas normalmente. Sí, no hay necesidad. Sí tuvimos ese tipo, digamos, de estigma y discriminación, pero es que tenía algo bien especial, y es que solo hasta más o menos 1950 se pudo establecer, siendo la tuberculosis una enfermedad milenaria, solo hasta 1950 se pudo tener un esquema completo de antibióticos para eliminar o matar la tuberculosis dentro del cuerpo. Entonces, ese estigma y esa discriminación de aislar, de tener a las personas aisladas, de tenerlas con platos de comida diferentes, de tenerlas en un lugar diferente, eso existió más o menos hasta 1950. A partir de 1950, cuando ya tuvimos en el mundo un tratamiento completo para eliminar la tuberculosis en los pacientes, entonces ya no hay ninguna necesidad. Sin embargo, sí hay una recomendación, y es que las personas que son diagnosticadas con tuberculosis, por lo menos durante los primeros 20 días deben usar tapabocas mientras pasan los primeros 20 días de tratamiento. ¿Eso quiere decir que la tuberculosis sí es curable? Sí, señor. La tuberculosis sí es curable si se diagnostica a tiempo. Cuando hablamos de tuberculosis sensible, el tratamiento son un tetraconjugado, es decir, 4 antibióticos que se administran durante 2 meses, y luego un biconjugado, que son 12 antibióticos que se administran durante otros 4 meses, para un total de tratamiento de 6 meses. Si a alguien le dio tuberculosis, ¿le puede volver a dar tuberculosis? Muy buena pregunta. Sí, señor. Si alguien tuvo tuberculosis y vuelve a contagiarse, puede volver a tener tuberculosis. ¿La tuberculosis es un virus o es una bacteria? La tuberculosis es una bacteria que es muchísimo más grande que el virus del COVID y que se llama Mycobacterium tuberculosis. Precisamente, ¿cuáles son esos cuidados que una persona debe tener para que no llegue a ese punto? Sí, y ahí es bien importante. Son 3 cositas fundamentales: el cuidado o el hábitos adecuados en la alimentación, es decir, coma alimentación saludable, alimentación real.
el hacer ejercicio y el mantener una salud mental adecuada. Esas 3 pautas ayudan o previenen a que yo me contagie con tuberculosis. Ya, por último, doctora, las personas que de pronto sientan que tienen estos síntomas, ¿dónde pueden acudir? ¿Hay un sitio, por ejemplo, aquí en la Secretaría de Salud que lo reciban para mayor información? Sí, está claramente establecido y lo hemos venido trabajando con las EPS y las IPS sobre la ruta. Los encargados en nuestro orden de sistema de salud por ahora es que toda persona que tenga tos o que presente tos con expectoración por más de 15 días debe acudir a su centro de salud primario o a su IPS primaria o al centro de salud más cercano. Muchas gracias.